Muy buenas tardes para todos y para todas. En el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que es el engaño. Sí, el engaño es una conducta que ha llamado la atención desde hace muchísimos años, miles de años, desde las sociedades antiguas, porque era de utilidad con el fin de poder manipular al otro. Incluso era necesario para poder, digamos que ser efectivo en las guerras, para de alguna manera tratar de conseguir lo que se deseaba. De hecho, tiene sus inicios en los magos y en los hechiceros, quienes estaban muy preocupados por conocer todos esos procesos psicológicos asociados con el engaño, con el fin de poder de alguna manera envolver al otro y poder conseguir algún tipo de retribución económica. Entonces, ese es el tema que nos atañe el día de hoy y vamos a entrarnos en la definición del engaño como tal. Para ello, pues me gustaría que viéramos un corto video para que ustedes puedan ilustrarse un poco más sobre esta temática y también sobre las perspectivas que se manejan en la actualidad, pero que nos serviría y nos daría un abrebocas para lo que trataríamos en próximas sesiones. Bueno, chicos, ya les dejaré el link para que ustedes puedan verlo con mayor detalle, pero quería rescatar dos cosas de ese video. Y uno es, primero, la diferencia entre engaño y mentira, que ya lo vamos a abordar. Y segundo, de que el engaño no es una conducta 100% negativa, sino que es una conducta con una finalidad social. Entonces, el propósito de esta sesión, como eh, dije inicialmente, está relacionado con el tema del engaño. El objetivo está relacionado con abordar todos los elementos que implica esa definición para que entendamos lo complejo y lo exigente que puede ser estudiar esta temática. Entonces, les tengo acá en pantalla una definición en la cual he resaltado unas palabras que son de importancia analizar y tener en cuenta para comprender lo que es esta conducta. Lo primero que es necesario saber es que el engaño es un comportamiento intencional. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona cuando engaña realmente sabe que la información que está emitiendo, que está haciéndole creer al otro, realmente no es cercana a la realidad. Esa persona está consciente que esa información que transmite es falsa. Eso por un lado. Lo otro es que es de carácter social esta conducta. ¿Qué quiere decir? Que tiene una funcionalidad y está muy relacionado con la adaptación, con la supervivencia. De hecho, el engaño está relacionado con la maduración cognitiva. Los niños, cuando crecen y cuando empiezan a entender que sus conductas tienen consecuencia en su entorno, pues empiezan a engañar de manera autónoma sin que nadie les enseñe. ¿Sí? Entonces, eh, empiezan a tratar de modificar su conducta para obtener una gran cantidad de beneficios o evitar aquellos perjuicios. Y el engaño realmente está presente no solamente en los humanos, sino en diferentes animales. Por ejemplo, el camuflaje es una forma de engaño en la naturaleza, ¿sí? Por parte del camaleón, de la mantis religiosa, entre otros. Entonces tiene un carácter social en los seres humanos. Solamente habría que pensar qué pasa
en las relaciones sociales de aquellas personas que siempre están diciendo la verdad, que siempre están diciendo lo que piensan y lo que sienten. Pues tienen dificultades y su red de apoyos son escasas. Por ende, la conducta de engaño a priori no es una conducta negativa, sino que tiene una finalidad social. Implica diferentes cosas, implica negar la información, es decir, tratar de omitirla, ¿sí? Implica simular la información, es decir, tratar de aparentar algo que yo no tengo, por ejemplo, una enfermedad psicológica. El caso también podría estar relacionado con la disimulación. ¿Qué sería la disimulación? Pues el tratar de aparentar que no tienes una condición que sí realmente obtuviste. Por ejemplo, si una persona está en medio de un cuadro depresivo y disimula, ¿qué quiere decir? Pues que trata de aparentar que realmente no está en una depresión. ¿Sí? Y también implica la transformación parcial o total de la información. ¿Qué quiere decir? Que existe la opción de que yo puedo inventar toda una historia, pero también puede ser a nivel parcial y es mucho más difícil ahí la detección. Y es porque yo recupero información de hechos vividos y los empiezo a mezclar con hechos que voy fabricando. Y en ese sentido yo puedo coger parcialmente cosas vividas y puedo inventar el otro pedazo que me falta con el propósito de, digamos, hacer mucho más convincente ese mensaje o esa información que estoy transmitiendo. Toda esa información se transmite a nivel de diferentes canales sensoriales. No solamente uno puede engañar a nivel de los ojos, de lo que uno le muestra a los demás, de lo que uno le dice, que sería a nivel auditivo, sino que también uno podría engañar a nivel olfativo, ¿sí? Por ejemplo, por medio de una sustancia para que la persona no sienta algún tipo de sustancia nociva, por ejemplo, a nivel del gusto para que la persona pueda sentir algún tipo de sensación, un sabor que realmente no está experimentando. Eso sería una forma de engaño. Es decir, puede venir por cualquier tipo de canal sensorial y que en últimas tiene ese propósito de convencer y manipular. Que yo quiero que el otro, a partir de lo que yo estoy diciéndole, eh, pueda influir en su conducta y que él se comporte de la manera como yo quiero que él se comporte, que en últimas va dirigido mucho o a obtener una gran cantidad de beneficios, es decir, yo engaño para tratar de beneficiarme a partir de esa conducta o engaño cuando anticipo que puedo recibir algún tipo de castigo o una consecuencia aversiva. Y obviamente para engañar debo modificar diferentes aspectos de mi conducta, como la parte verbal, es decir, aquello que está mediado por el lenguaje, por el idioma, tanto a nivel verbal como escrito, estaría incluyendo algunas alteraciones también en lo no verbal porque cambia nuestros gestos faciales, nuestros movimientos y también algunos aspectos paralingüísticos, como por ejemplo la tonalidad de la voz, como por ejemplo las demoras para responder, que no son el contenido del lenguaje, que sería lo verbal, sino algo que está relacionado con la producción del lenguaje, que también podría variar al momento de engañar. Y obviamente habrían algunas respuestas psicofisiológicas que implicaría un funcionamiento diferencial de algunas áreas del cerebro y también del sistema autónomo, como por ejemplo activación en la respiración, en el ritmo cardíaco, en la respuesta galvánica o en la respuesta, digamos, eléctrica de la piel. Eso también podría producirse durante el engaño. Y que es necesario, como mencionaba en el video, hacer una diferencia entre lo que es eh, el engaño y la mentira. El engaño es una, un concepto grande de la categoría macro que implica las alteraciones verbales, no verbales y psicofisiológicas, mientras que la mentira está relacionado con aquel engaño que se produce solamente a partir del lenguaje verbal, a partir de un idioma. Es decir, que en ese sentido la mentira sería exclusiva del ser humano al estar mediada por el idioma, por el lenguaje. Entonces, como bien, para concluir, habría que decir que el engaño es una conducta muy compleja y que requiere una evaluación integral donde se pueda mirar lo psicofisiológico, lo verbal y lo no verbal. También pues hay que decir que la investigación en Latinoamérica aún es incipiente en esto y es necesario pues trabajar en técnicas y protocolos contextualizados a nuestras realidades en nuestro país y que pues al existir desconocimiento pues todavía no se solicitan muchas de esas técnicas que podrían aportar al mejoramiento de la sociedad y obviamente a eh, tratar de orientar de mejor manera la toma de decisiones judiciales. Muchas gracias, dejo espacio entonces para las preguntas finales. Me dicen entonces que por qué el engaño es adaptativo y por qué no es malo.
Primero, porque es una señal de maduración cognitiva. Segundo, porque eso quedaría más fácil explicarlo por medio de un ejemplo. Por ejemplo, las personas que están diciendo constantemente la verdad, ¿qué pasa con sus redes de apoyo? Realmente tienen conflictos constantes con ellas, sus amigos, ¿cierto? Son nulos, son muy escasos, ¿sí? Y que realmente todos mentimos. Por ejemplo, si una amiga viene muy emocionada porque compró unos zapatos que ha estado buscando durante mucho tiempo y llega puestos y te pregunta que cómo te parecen, y cuando los ves te parecen muy feos porque son muy coloridos o la forma no te parece la adecuada, pues tú anticipas que si tú le dices que son feos y todo lo que tú estás pensando, pues esta persona va a sentirse mal. En ese momento tú omites información. El hecho de omitir información es una forma de engaño. Entonces, cuando nosotros anticipamos las reacciones en el otro a partir de nuestra conducta, pues nosotros decidimos entre ser honestos o engañar. Y muchas veces decidimos engañar. ¿Y es por qué? Por la finalidad social y adaptativa que tiene el engaño. Bueno, pues con esto termino. Muchísimas gracias. Si tienen alguna otra duda, por favor la anotan o me la envían al correo electrónico y en la próxima sesión iniciaremos retomando y respondiendo esas inquietudes. Muchas gracias por su atención y con esto finalizamos la sesión del día de hoy.